conoceremos la historia detrás de una pregunta que nadie ha respondido bien sobre Nemesio Oseguera Cervantes, no cómo construyó el CJNG. Eso ya lo analizamos, no cómo cayó en Tapalpa. Eso también. La pregunta de hoy es diferente. ¿Cómo se siente ser él? ¿Cómo se siente desde adentro construir el cártel más poderoso del hemisferio occidental? ¿Qué experimenta una mente que construye el cártel más poderoso del hemisferio occidental? ¿Qué queda cuando ya no hay nada más que conquistar? ¿Y qué se siente cuando el sistema que construiste empieza a destruirte a ti? No hay respuesta oficial, pero hay patrones documentados, declaraciones judiciales y análisis de personas que lo conocieron o lo estudiaron durante años. Con eso vamos a construir algo que los reportes no hacen: el retrato interior. Empezamos. Aguililla, Michoacán. Lo que los análisis de seguridad nunca incluyen. Los estudios sobre el Mencho siempre empiezan con los datos. Naranjo de Chila. Aguililla, 1966. Familia campesina. Abandono escolar temprano. Lo que esos estudios no describen es lo que eso significa desde adentro. Crecer en tierra caliente en los años 70 no era solo pobreza. Era un sistema cerrado donde las opciones disponibles estaban definidas antes de que nacieras. El hijo del campesino iba a ser campesino. El que no tenía tierra iba a trabajar la tierra de alguien más. Y el que era demasiado inteligente para conformarse con eso, tenía que encontrar otra salida. Los analistas que estudian el reclutamiento en organizaciones criminales señalan algo consistente. Los que llegan a los niveles más altos no suelen ser los más desesperados. Son los más inteligentes dentro de los ambientes más cerrados. Personas que observan bien, calculan bien y entienden antes que otros cómo funciona el poder en el entorno que tienen disponible. El Mencho tenía esas características. En un contexto diferente, podrían haber significado otra cosa. En Aguililla en los años 70, significaron lo que significaron. California, años 80. El umbral que nadie describe bien. Hay algo que los expedientes judiciales no capturan: la experiencia del primer cruce moral. Los psicólogos que estudian la entrada al crimen organizado señalan un patrón consistente. El primer acto ilegal que importa no se vive como cruce de una línea. Se vive como solución a un problema concreto. En el caso del Mencho, ese primer problema fue el dinero. No dinero para lujos, dinero para necesidades básicas de personas que dependían de él. Eso cambia algo en la narrativa que uno se cuenta sobre sí mismo. No soy criminal, soy alguien que resuelve problemas. Lo que distingue a los que escalan dentro de estas organizaciones de los que se quedan en niveles bajos no es la disposición a la violencia, es la capacidad de disociar, de separar la acción de sus consecuencias humanas y procesarla como un dato neutro. Los que tienen esa capacidad naturalmente, y que además calculan bien y saben leer personas, son los que suben. El Mencho tenía esa capacidad. Y en California, rodeado de redes que operaban en escala industrial, esa capacidad encontró el entorno donde desarrollarse completamente. 2009-2013. El ascenso que nadie entendió mientras ocurría. Este es el momento que menos se analiza, y es probablemente el más importante para entender lo que vino después. Cuando el Mencho funda el CJNG en 2009, o cuando consolida lo que ya existía bajo ese nombre, no está heredando una estructura. La está construyendo. Eso requiere un tipo de energía que los psicólogos que estudian el liderazgo criminal describen como euforia funcional. No es arrogancia, es la experiencia concreta de ver que lo que imaginaste se vuelve real, que las personas responden a tu visión, que el mapa que tienes en la cabeza coincide con el territorio. Para alguien con la inteligencia operativa del Mencho, ese periodo entre 2009 y 2013 probablemente fue el más gratificante de su vida. No porque fuera fácil, porque cada obstáculo que superaba confirmaba que su modelo funcionaba. El cártel de Sinaloa lo subestimó, el gobierno lo subestimó, los analistas de seguridad lo subestimaron, y esa combinación, inteligencia real más subestimación del entorno, es la fórmula que produce los ascensos más rápidos en cualquier campo, legal o ilegal. Para 2013, el CJNG ya no era una apuesta, era una realidad que nadie había predicho, y el Mencho lo sabía. 2015-2020. El punto donde el poder deja de sentirse como poder. Hay un momento en las trayectorias de los grandes líderes criminales que los investigadores llaman el umbral de saturación.
Es el punto donde lo que construiste se vuelve demasiado grande para ser controlado por una sola mente. Para el Mencho ese momento llegó alrededor de 2015. El CJNG para ese año operaba en más de la mitad del territorio mexicano y tenía presencia en decenas de países. Las células eran semiautónomas. Las decisiones llegaban filtradas, reinterpretadas, ejecutadas de formas que él no siempre podía verificar. ¿Qué se siente cuando el sistema que construiste ya no responde completamente a tus instrucciones? Los análisis de personas cercanas a líderes criminales en ese estadio describen algo consistente: paranoia creciente y aislamiento progresivo. No porque el líder se vuelva irracional, porque la racionalidad misma dicta que en ese nivel de poder, la traición es estadísticamente probable. Cada persona que conoce tu ubicación es una amenaza potencial. Cada alianza tiene un precio que puede cambiar. Cada victoria genera nuevos enemigos. Lo que desde afuera parece omnipotencia, desde adentro se experimenta como la administración constante de una amenaza que nunca desaparece. El poder no se siente como libertad, se siente como una jaula más grande. 2018-2023. La variable que el Mencho no pudo controlar. Hay algo que todos los análisis sobre figuras en su nivel omiten sistemáticamente. El cuerpo. La insuficiencia renal crónica que los reportes de inteligencia documentaron no era un dato menor, era una variable que lo cambiaba todo en términos operativos. Piénsalo desde adentro. Eres el hombre más buscado del hemisferio occidental. Tu modelo de supervivencia depende de movimiento constante, cambio de ubicación, rutinas impredecibles, y al mismo tiempo, necesitas acceso regular a atención médica. Necesitas personas que sepan tu condición. Necesitas un entorno controlado para tratamiento. Cada médico que te atiende es un eslabón en una cadena que puede romperse. Cada visita a un lugar fijo es una pauta de comportamiento que la inteligencia puede detectar. Los analistas que estudiaron los últimos años del Mencho señalan que su radio de movimiento se fue reduciendo progresivamente, no porque bajara la guardia, sino porque el cuerpo imponía límites que la voluntad no podía ignorar. La enfermedad no te vuelve descuidado, te vuelve predecible. Y en el negocio de la supervivencia, predecible es el error que no puedes cometer. Junio de 2020. El atentado contra García Harfuch. Los analistas de seguridad que estudiaron el operativo de Tapalpa señalan un punto de origen que pocos cubren bien. No los Guacamaya Leaks de 2022, no el seguimiento a Guadalupe Moreno Carrillo. El atentado contra Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma, en junio de 2020. La lógica del atentado era impecable dentro de los parámetros del Mencho. García Harfuch era el jefe de la policía capitalina, tenía expedientes activos, tenía capacidad de construcción de casos y tenía relaciones operativas con agencias estadounidenses. 400 disparos. 3 personas sin vida. García Harfuch con 3 impactos de bala. Sobrevivió. El error no fue técnico, fue de evaluación. Cuando alguien con ese perfil sobrevive un intento directo de eliminación, no se vuelve más cauteloso. Se convierte en algo diferente, en alguien con una cuenta personal y los recursos institucionales para cobrarla. Hay un concepto en psicología forense que describe esto: la transformación del adversario en enemigo existencial. No es lo mismo. Un adversario es alguien con quien compites. Un enemigo existencial es alguien para quien tu eliminación se convierte en propósito de vida. 6 años después, García Harfuch era el secretario de Seguridad Federal, con acceso al Comando Norte de Estados Unidos y a toda la inteligencia acumulada sobre el Mencho durante una década. El atentado de 2020 no eliminó una amenaza, creó al hombre que cerraría el cerco en Tapalpa. Eso es lo que se siente cometer el error que subestima al adversario equivocado. No se siente en el momento. Se siente 6 años después en una cabaña de bosque de pinos. 22 de febrero de 2026. Tapalpa. Los informes de inteligencia de los últimos meses del Mencho describían a alguien muy diferente al hombre de 2015 que derribó un helicóptero militar. 59 años, insuficiencia renal crónica, movimiento constante, paranoia operativa al máximo nivel. Los psicólogos que estudian el estado mental de figuras bajo presión extrema prolongada describen un patrón. La mente que ha operado en modo de supervivencia durante demasiado tiempo pierde la capacidad de distinguir entre amenaza real y amenaza percibida. Todo es amenaza. Eso no hace que los cálculos sean menos racionales.
los hace más conservadores, más aislados, más solos. El Mencho en 2025 creía que el Mundial de junio lo protegería. Era un cálculo razonable dado lo que él podía ver desde su posición. Lo que no podía ver era lo que García Harfuch había construido durante 6 años con información que él nunca había podido detectar. La madrugada del 22 de febrero, cuando el cerco se cerró en Tapalpa, lo que terminó no fue solo su vida. Terminó la ilusión que sostiene a cualquier persona en ese nivel de poder. La ilusión de que el sistema que construyó puede protegerlo de todo. No puede. Ninguno puede. Eso es lo que los hechos externos no capturan sobre la trayectoria del Mencho. No el poder, no el terror, no los millones. El costo interno de ser eso. La disociación que requiere cada decisión. La paranoia que genera cada escalón. El aislamiento que produce cada nivel de poder. La enfermedad que el dinero no puede curar. Y la paradoja final. El hombre que construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental terminó sus días solo, enfermo, moviéndose de madrugada, sin poder confiar en nadie. Todo el poder del mundo, sin la capacidad de vivir como un ser humano normal un solo día. Eso no es moraleja, es el resultado documentado de lo que ese tipo de poder le hace a una mente humana. Y la pregunta que queda no es sobre él, es sobre los sistemas que hacen posible que alguien llegue hasta ahí con una lógica que en cada paso individual parecía razonable. Si esta perspectiva te dio algo que los titulares no dieron, dale al me gusta y compártelo con alguien a quien le importe entender, más allá del morbo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había hechos. Nos vemos en el siguiente.